Bien, ahora vamos a hacer el predimensionamiento de elementos estructurales. Vamos a comenzar con el predimensionamiento de columnas, en donde antes de realizar todo este cálculo, tenemos que irnos al siguiente libro, el libro de Estructuración y Diseño de Edificaciones de Concreto Armado de Antonio Blanco Blasco, en donde aquí nos brinda ciertas fórmulas, tanto para el predimensionamiento de columnas céntricas y para columnas de menor carga axial, que son las columnas esquineras o excéntricas. También nos brinda para el predimensionamiento de vigas, nos brinda la fórmula que tiene que ver con la luz libre entre ejes, y también nos dice cómo se debe calcular las vigas secundarias, que nos dicen acá que también está relacionado con la luz libre. Y bien, para comenzar con el predimensionamiento de columnas, primero debemos saber que hay tipos de columnas. Tenemos columnas céntricas, columnas excéntricas y columnas esquinadas. Las columnas céntricas son las más importantes, las que van a tener mayor responsabilidad de carga. Son las que van a cargar más, por ende su sección transversal va a ser superior a la de las demás columnas. Luego tenemos la columna excéntrica. Esta generalmente tiene la mitad de la carga de la columna céntrica. Esta columna excéntrica se va a estar ubicada en los bordes de tu edificación. No está en el centro, sino está en los laterales, se podría decir. Y luego tenemos las columnas esquinadas, que su propio nombre lo dice, va a estar en las esquinas. Y esa va a recibir menor carga que los otros dos tipos de columna. Bien, ahora el área tributaria de columnas. Este es un factor muy importante en el predimensionamiento de columnas, porque de acuerdo a esta área tributaria es el área de carga que va a cargar la columna. Y pues aquí podemos ver los tres tipos de columnas mencionados anteriormente. Y bien, para ver el área tributaria que va a cargar mi columna, tendría que dividir los ejes por la mitad, tanto la dirección Y como la dirección X. Y al tener esto y ubicadas mis columnas preliminares, podemos ver cuál columna es la que va a tener mayor área de carga. Y aquí se puede visualizar que la columna céntrica es la que va a tener mayor área tributaria, ya que tiene que soportar todo esto. En cambio, la columna excéntrica va a tener la mitad de esta área, ya que su área tributaria solo le corresponde esta parte de acá. Y luego tenemos a las columnas esquineras, en donde le corresponde un área tributaria menor, ya que está ubicada en las esquinas, va a tener menor área de carga. Luego, otro dato importante es el peso de la edificación. En la norma E030 podemos identificar que las edificaciones se categorizan según su tipo de uso. Y pues para vivienda es la categoría C, en donde se usa 1000 kilogramos de peso. Aquí estamos explicando un predimensionamiento para vivienda. Luego tenemos aquí el peso de servicio. El peso de servicio ya está involucrado en la fórmula de predimensionamiento de columnas. Como vemos acá en el libro, nos dice que para el área de la columna céntrica va a ser esta fórmula, que es peso de servicio entre un factor entre el F'C. Y pues aquí vamos a calcular el peso de servicio. Para calcular el peso de servicio tenemos que multiplicar el peso de la edificación según su uso por el área tributaria por el número de pisos. Y pues aquí vamos a colocar valores arbitrarios para hacer un pequeño ejemplo de cómo sería el cálculo. Bien, el peso de la edificación yo aquí le he puesto que es de 1000 kilogramos, suponiendo que es vivienda. El área le he puesto que para mi columna céntrica todo esto de aquí va a medir 16 metros cuadrados. Entonces aquí le he puesto 6 metros. Y pues el número de pisos yo le voy a poner que son 4 pisos. 4 pisos. Luego aquí tenemos ya la fórmula de predimensionamiento del área de columna, en donde ya calculamos el peso de servicio. Y pues el F'C es la resistencia a compresión del concreto, en donde vamos a utilizar 210, como lo ven acá. Pero ahora el N. El coeficiente N, ¿qué es? El coeficiente N va a depender de la ubicación de tu columna. Si es una columna céntrica o es una columna excéntrica o esquinada. Pues en mi caso estoy predimensionando una columna céntrica. Entonces el coeficiente que le corresponde sería de 0,45. Y acá le hemos puesto 0,45. Y el peso de servicio que ya lo tenemos de acá, de esta operación. Y pues efectuando la fórmula nos daría que el área de columna será de 677.25 centímetros cuadrados. Porque sí, esa fórmula nos da en centímetros nuestra área de columna. Entonces aquí tenemos el área de esa sección transversal. Pero ¿y ahora? ¿Cómo vamos a obtener los lados de esa sección transversal? Pues aquí hemos puesto las posibles dimensiones asignadas, ya sea una columna cuadrada o una columna rectangular, en donde el área requerida que nos pide es este dato. Entonces bien, vamos a dar valores arbitrarios. Pongamos que es de 25. Si tenemos una columna cuadrada de 25 por 25, nos va a dar un área de columna de 625. Y lo que nos piden es 677.
por lo cual no cumplimos. Tenemos que agrandar esa sección. Entonces vamos a ponerle de 30 centímetros. Al ponerle una columna cuadrada del lado de 30 centímetros, nos da un área de columna de 900 centímetros cuadrados, en donde ahí sí cumplimos lo que nos da el cálculo. Y entonces la posible dimensión sería de 30 por 30 esta columna. Bien, ahora si queremos calcular una columna rectangular, lo mismo, nos piden esta área y pues ponemos valores arbitrarios. Ponemos en lado A 25 de ancho y de largo podemos poner 30, en donde aquí también cumplimos, ya que nos da un área de columna de 750 y solo nos piden 637, entonces aquí también cumplimos. Entonces las posibles dimensiones de la columna céntrica serían estas, y ya va a depender del plano si elegimos una columna cuadrada o una columna rectangular. Ahora bien, algunos requisitos que te da la norma E060 de concreto armado nos dice: en los requisitos para columna de edificios con sistema resistente a fuerzas laterales de pórticos y duales tipo 2, aquí en este artículo nos dice que la dimensión menor de la sección transversal no debe ser menor a 250 milímetros. Es decir, el lado mínimo de esta columna no debe ser menor a 25 centímetros. Entonces nos dice que esta columna, su lado mínimo no debe ser menor a 25. O sea que este A debe valer como mínimo 25 centímetros. Entonces ese es un dato que debemos tomar en cuenta. Bien, y ese sería el predimensionamiento de columnas. Ahora bien, ahora lo que sigue es el predimensionamiento de vigas. El libro también de Antonio Blanco nos da también el dato para calcular el peralte de las vigas y su ancho. Entonces bien, acá lo he resumido, en donde para vigas principales nos dice que el peralte de la viga va a ser igual a la luz libre de la viga entre ejes dividido entre 10 o dividido entre 2. Entre ese rango va a estar el peralte de la viga y su ancho va a ser el peralte sobre 2. Bien, ¿qué quiero decir con luz libre de la viga? La luz libre de la viga entre ejes es esta separación que hay, toda esta separación que hay de columna a columna. Esa es la luz libre que necesitamos. Y pues a partir de ella vamos a calcular el peralte de la viga. Bien, suponiendo que tenemos una longitud de 5 metros, dividiendo nos sale que tenemos un peralte de 50 centímetros a un peralte de 42 centímetros. Pues acá podemos elegir entre los dos. En mi caso elegiré el de 0,45. Y pues el ancho también con la misma fórmula nos sale un ancho de 25, un ancho de 21. En mi caso elegiré de 25. Bien, entonces la dimensión de la viga nos quedaría un peralte de 50 centímetros y un ancho de 25 centímetros. Y pues acá debemos tomar en cuenta algunos criterios estructurales, en donde nos dice la norma E060 de concreto armado que el ancho del elemento de las vigas no debe ser menor de 250 milímetros. Entonces este ancho no debe ser menor a 25 centímetros. Entonces este ancho no podríamos elegir porque nos salió 21. Deberíamos elegir como mínimo 25. Entonces aquí 25, tu peralte 50 centímetros. Bien, ahora para vigas secundarias, el libro nos dice que para vigas denominadas secundarias es factible considerar hasta el 14avo de la luz. O sea, que de esta viga podemos dividir la luz libre entre 14 para calcular su peralte. Y pues su ancho sigue siendo el mismo, la misma fórmula. Y pues aquí calculando, viendo el ejemplo de 5 metros, nos tendría un peralte 0,36 y un ancho de 18 centímetros. Por ende, el ancho como mínimo debe ser 25. Y acá el peralte le vamos a poner de 40. El peralte le vamos a poner de 40. Listo. Estas serían nuestras secciones de la viga. Ese sería el predimensionamiento de columnas y de vigas. Ahora lo que nos falta es el predimensionamiento de losas aligeradas. Bien, acá tenemos un detalle de losa aligerada. Y pues lo que nosotros queremos predimensionar es el espesor. ¿Cuánto de espesor va a tener la losa aligerada? Para la losa aligerada, para calcular todo este espesor, incluyendo ladrillo y esta losa de concreto, toda esta losa, todo este espesor, la fórmula es la longitud del lado menor entre 25, en donde vamos a suponer que el lado menor, en este caso tenemos 4 metros. El espesor nos sale de 16 centímetros. Entonces el espesor que vamos a usar es de 17 centímetros. Entonces bien, algunos criterios que debemos tomar en cuenta sobre este predimensionamiento es lo siguiente.
En aligerados, el peralte y las losas aligeradas podrá ser dimensionado tomando en cuenta los siguientes criterios. Para peraltes de 17 centímetros se va a usar en luces menores a 4 metros. O sea, este peralte solo se va a utilizar si es menor a 4 metros. Entonces en mi caso no cumple. Y lo que tendríamos que acá utilizar sería de un peralte de 20 centímetros. Porque es un criterio que debemos tomar en cuenta según lo que nos dice este libro de estructuración y diseño de edificaciones de concreto armado. Y pues también lo que nos dice es que para losas con un espesor de 20 centímetros se usará en luces comprendidas entre 4 a 5.5 metros. Entonces ahí estamos nosotros. Por eso vamos a usar este espesor de losa que nos salió con la fórmula. Y luego acá nos dice que para espesor de 25, luces comprendidas entre 5 y 6.5 y espesor de 30, luces de 6 hasta 7.5 metros. Y también nos dice que para losas aligeradas que son en dos direcciones, o sea que estas viguetas están tanto en la dirección X como en la dirección Y, en dos direcciones, se va a usar en luces mayores a 6 metros, en donde nos dice que con espesores de 25 vamos a usar entre 6.5 y 7.5 metros y espesor de 30 centímetros vamos a usar en luz entre 7 a 8.5 metros. Bien, y ese sería el predimensionamiento de losas aligeradas.